Regresamos con Oscar Lucien, sociólogo, cineasta, doctor en ciencias de la comunicación, socio, además miembro fundador, mejor dicho, de la ONG Ciudadanía Activa y un activista por los derechos a la información, que es uno de los bienes que también escasea en Venezuela por estos días. Es tan importante para que la gente pueda formarse un criterio propio. Pero hablábamos de la situación de los medios de comunicación y del impacto del discurso único a través de las cadenas. El impacto también es económico, porque son horas que se pierden de programación y de facturación de lo que viven los medios, que es la publicidad. Además, el gobierno, en su ley de costos, prohibió que las empresas encajaran como costo de producción los gastos publicitarios. Esto fue un misil directamente dirigido a los medios. Sí, bueno, hay varios derechos que están cercenados cuando se hace una cadena. Uno, el de libertad de expresión que habíamos dicho, que es un derecho a la Constitución, artículo 57. Otro, el derecho a el acceso a la información, artículo 58. Hay una afectación del derecho al trabajo, porque producir un programa es una actividad bastante compleja que requiere la actividad de los productores, de técnicos, de la persona que aparece en programas como este. Hacer una coordinación de todo eso es un esfuerzo enorme, y que en el momento que eso está montado, ocurre una cadena, destroza todo ese mecanismo, todo ese proceso. Hay personas que me han comentado de trabajo en los medios, como algunas veces las cadenas tienen como una hora sistemática, sobre todo las horas importantes de la noche, que pasan casi 3 o 4 días a la semana que no trabajan, por cuanto la cadena interrumpe. Entonces, por lo tanto, se está afectando el derecho al trabajo. Claro. Toda la afectación a la industria de la publicidad, porque los programas viven de los anunciantes, de la posibilidad de programación de un anunciante que compra una pauta en función de un producto que quiere colocar en el mercado, define el día que va a salir la información, tiene una estrategia, y la cadena vulnera todo eso. Entonces, digamos que está todo lo que está relacionado con la industria propiamente dicha, pero también con el derecho que tiene el venezolano normal al entretenimiento. Hay un programa que uno quiere ver a determinada hora, no puede verlo. La afectación al derecho a la información, porque cuando yo veo un programa en un canal, bueno, privado o público, si no me gusta o pierdo el interés, yo puedo buscar en otro canal. Cuando hay la cadena, el discurso ha sido unificado. Entonces es un daño bastante tremendo. Es importante señalar además que no existe ninguna justificación, ni constitucional ni legal, para esta imposición de las cadenas presidenciales. O sea, es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Ahora, en Venezuela, particularmente en años electorales, se agrava también este uso y desabuso. Es un país donde la reiterada programación de elecciones forma parte de la dinámica y del clientelismo político. Para los próximos meses, en este año tan crucial para el destino de lo que llaman la revolución bolivariana, ¿ustedes, según estos análisis, prevén que podría o no arreciar el control del Estado o del gobierno, del partido, sobre los medios y sobre la ciudadanía en general? Bueno, en efecto eso ha ocurrido, y hay un patrón que ha sido reconocido por observadores internacionales, y concretamente se expresa en el informe del Centro Carter y el informe de observación electoral de la Comisión Europea, que justamente descubren que hay un patrón de incremento de las cadenas, alocuciones presidenciales y mensajes oficiales durante el periodo electoral. Con lo cual, lo grave que ya hemos expuesto anteriormente se agrava, porque el debate electoral requiere de la confrontación cotidiana y el escrutinio de la gestión pública. El gobierno se ha defendido con la complicidad del Consejo Nacional Electoral, diciendo que ellos hacen promoción de la gestión de gobierno. Pero esto es una argucia, por cuanto en muchos países, y no tanto países europeos, sino en América Latina, concretamente en Colombia, en Brasil, en México, existen disposiciones legales que limitan la promoción de la gestión pública en periodo electoral, porque eso configura una situación de ventajismo. Nosotros mismos de Ciudadanía Activa hemos promovido una cantidad de acciones, de reclamos, de propuestas,
para que el CNE cumpla su atribución constitucional de poner coto a este abuso y a este ventajismo del partido del gobierno. En este año, concretamente para efectos de las elecciones parlamentarias que deben ocurrir probablemente en algún momento, porque hasta esta fecha de este programa no ha sido hasta esta fecha el CNE se ha negado a dar una fecha de alguna manera en complicidad con la estrategia del partido de gobierno, porque es insólito que un Consejo Nacional Electoral, un árbitro que invierte sumas enormes en autopromoción y en venderse como el mejor sistema electoral de la Vía Láctea, no pueda convocar unas elecciones en un año tan crucial, cuando además las elecciones son una válvula de escape para la resolución de graves conflictos políticos que tiene Venezuela. Entonces, por lo tanto, ya estamos a mitad de abril y todavía el CNE no ha hecho esa convocatoria. Pero todo indica que eso va a ocurrir hacia el final del último trimestre, por cuanto la Constitución, a menos que ocurra una nueva violación de la Constitución, obliga a que el 10 de enero del año 2016 se instale una nueva asamblea. Entonces, ¿qué hemos hecho junto con otras organizaciones? Crear un documento de lo que llamamos 20 garantías electorales para sacar 20 puntos en las elecciones. Es decir, ¿cuáles serían algunas de ellas? En Venezuela, porque hay distintos criterios según los países, la máxima nota es 20 puntos. Por eso hemos llamado al documento 20 puntos para sacar 20 garantías para sacar 20 puntos. Son muchas. Una que tiene que ver, por ejemplo, con las cadenas. Que se tome una medida ejecutiva concreta para prohibir que por lo menos durante el lapso de campaña no haya cadenas presidenciales. Y que también se limite, porque además de la cadena hay una cantidad de utilización de los bienes del Estado, Canal 8, la Radio Nacional de Venezuela, que se usa en función del proselitismo, que eso se pueda limitar, y hemos propuesto una regla poco a modelo de lo que ocurre en Brasil, de lo que ocurre en México e incluso en Colombia, que se limita la promoción de la actividad. Porque la promoción de la actividad se puede hacer sin utilización de los medios que son públicos. También hemos pedido que en virtud de esta hegemonía que ha ido desarrollando el partido de gobierno, se amplíe el tiempo de propaganda electoral, que es bastante limitado, el que tiene un bloque y que tiene otro bloque, tanto en radio y televisión como en medios impresos. Hay un punto, bueno, altamente polémico, y lo hemos asumido con todo el riesgo que eso implica, que es que en Venezuela el proceso electoral, por una tradición que tenía que ver con la época que aquí hubo unas guerrillas y violencia política, el día de las elecciones, los centros electorales y el transporte de los materiales electorales están en manos de la Fuerza Armada Nacional. Hoy tenemos un grave problema con esa custodia, porque en Venezuela, violando pero de manera obscena y realmente alarmante el artículo 328 de la Constitución, que consagra que la Fuerza Armada Nacional es una fuerza profesional y bajo ninguna circunstancia se debe a persona o parcialidad política alguna. O sea, no hay manera de eso entenderlo de otra forma. Es una fuerza nacional que se declara chavista. Por lo tanto, eso plantea un problema severo para el árbitro, cómo le va a entregar la custodia de los materiales electorales a una fuerza que se declara chavista. En otros países se ha recurrido, por ejemplo, a la presencia de la ONU mediante cascos azules, en fin, fuerzas que ayuden a controlar. En el caso de Venezuela no hay violencia política, es cierto, no es tan extremo, pero realmente no podemos aceptar como natural que la Fuerza Armada Nacional se declare partidaria de una opción política. Vamos a una breve pausa para regresar sobre ese tema del escenario electoral para este año y qué pueden hacer los ciudadanos como los que ustedes representan en esta ONG. Conversamos con el sociólogo y doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación, Oscar Lucien, cineasta, y también es miembro fundador de la ONG Ciudadanía Activa. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes.
Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.